El día de hoy descubriremos un poco más acerca del luteranismo. Acompáñenme. El luteranismo, como práctica religiosa, surge de la crítica por parte del teólogo Martín Lutero a las prácticas católicas de indulgencia, es decir, la remisión completa o parcial de las penalizaciones por pecar, otorgada a cambio de un precio monetario, documentada en su escrito Las 95 Tesis, publicado en 1517. Aunque Lutero no pretendía separarse de la Iglesia católica y de hecho pretendía reformarla desde el interior, él y sus seguidores fueron excomulgados. Esto los puso en posición de decidir entre subyugarse a la tradición eclesiástica o encontrar nuevas formas de vivir su fe. De este hecho surge la reforma llamada Reforma Protestante, a partir de la cual se dio lugar a la Iglesia protestante y en específico a la tradición luterana. Existen diferentes dogmas dentro de la fe de los luteranos. Por ejemplo, creen, como otros cristianos, que Dios creó el cielo y la tierra y todas las cosas visibles e invisibles. Adicionalmente, creen también en la Santísima Trinidad como tres personas que hacen parte de un único Dios. A su vez, creen en que Jesús, es decir, Dios Hijo, es a su vez Dios y hombre. También creen en que el hombre nace pecador y no hay persona que se libre de nacer de esta forma. Es también parte de su creencia que Cristo hace parte del pan y del vino que se comparte a la hora de la Eucaristía. Para ellos, la presencia es real y no simbólica. Por último, como uno de sus dogmas más importantes, está el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, que no existe un hombre que esté más cerca de Dios que otros, ni siquiera los pastores. Los luteranos reconocen que Jesucristo instituyó únicamente dos sacramentos, el bautizo y la Eucaristía. De acuerdo con su doctrina, los luteranos consideran que los sacramentos están conectados con una promesa divina y que la fe es necesaria para una recepción salvadora del sacramento en cuestión. De esta manera, rechazan la idea de que los sacramentos son únicamente acciones simbólicas. Adicionalmente, cuando al sacramento de la Eucaristía se refiere, los luteranos rechazan la idea católica de la transustanciación, según la cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo ante la imposición del sacerdote. Para ellos, la presencia de Cristo en el pan y el vino se da únicamente porque Cristo está presente en todo lugar, en todo momento. En el luteranismo, no se considera que los sacerdotes o primados tengan una posición especial sobre el resto de los creyentes. De hecho, como ya se mencionó, consideran que todo creyente es por sí mismo un ministro o sacerdote de la fe que profesan, de manera tal que todo luterano adecuadamente bautizado puede ejecutar, siempre que sea adecuadamente llamado, las funciones del ministerio. Adicionalmente, no reconocen a ninguna jerarquía constituida divinamente, y todos los clérigos son considerados iguales. De hecho, en países como Suecia, donde hay una mayoría de personas luteranas, los obispos son en realidad funcionarios del gobierno a los que se encomienda la supervisión de los pastores y las congregaciones. Los luteranos aceptan los íconos, contrario a la posición de otros cristianos reformados. De hecho, en el templo de los luteranos llama bastante la atención la colocación de un crucifijo tras el clérigo. Como parte de su fe, esta vertiente del cristianismo acepta los íconos, ya que se considera que son herramientas para instruir y recordar la fe. Por ejemplo, las imágenes de santos son usadas para recordar la gran fe de aquellos que han venido antes y, de esta manera, recordar la unidad de la Iglesia tanto en el cielo como en la tierra. Los templos luteranos se destacan por su arquitectura y por su estilo, bastante más conservador que el visto, por ejemplo, en los templos ortodoxos. Destaca de esta forma la Catedral de Uppsala, ubicada en la ciudad sueca de Uppsala. Esta es la sede del arzobispo de Uppsala, quien posee el título de primado de Suecia. De similar importancia es la Catedral de Helsinki, que es la sede de la diócesis de Helsinki y por ende de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia. Con un diseño clásico pero elegante, es un gran punto de referencia para la ciudad sobre la cual se erige. Por último, la Catedral Luterana de Santa María de Sibiu, en Transilvania, es muy importante y está ligada a la Iglesia Evangélica de Confesión Augustana en Rumanía, la cual tiene lazos muy cercanos con la Iglesia Evangélica Luterana de Rumanía. Esta catedral destaca por su aguja de más de 70 metros de altura, que la hace un símbolo de su ciudad. A día de hoy, existen numerosas iglesias de confesión luterana a lo largo y ancho del globo.
La Federación Luterana Mundial estima el total de practicantes en torno a 74 millones, aunque esta cifra es apenas un acercamiento, pues esta organización no tiene en cuenta a todas las iglesias luteranas existentes en el mundo. No obstante, esta estimación permite saber que el luteranismo es el grupo religioso más grande en países como Dinamarca, las Islas Feroe, Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Letonia, Namibia y estados americanos como Dakota del Norte y del Sur. Se evidencia pues que es la religión predominante del norte de Europa. Numerosas iglesias en todo el mundo profesan la fe de acuerdo con el luteranismo. Esto incluye diversas congregaciones, como lo son la Iglesia de Suecia, la Iglesia de Noruega, la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Evangélica Luterana de Dinamarca y la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia. Una gran parte de las iglesias luteranas son parte de la Federación Luterana Mundial, como se mencionó anteriormente, que tiene sede en la ciudad suiza de Ginebra y agrupa a más de 70 millones de fieles en todo el mundo.